Buenos días. La presente ponencia se titula La influencia de Konstantin Balmont sobre la imagen de España en la obra de Marina Tsvetaeva. Ambos son poetas rusos del principio del siglo XX. En la literatura académica hay una especie de tradición de analizar la obra de Marina Tsvetaeva, destacando la influencia de su percepción de diferentes culturas. De esta manera se conocen los estudios voluminosos dedicados a Alemania, Francia o Italia. Asimismo, existen estudios sobre su relación con cultura checa, polaca, escandinava o suiza. La percepción de España también es presente en la obra de la escritora. Marina Tsvetaeva compartía la actitud romántica hacia los pueblos como comunidades cerradas con cierto carácter y espíritu o alma. Es significativa su frase: tengo muchas almas, pero mi alma principal es alemana. Sin embargo, no es tan relevante qué alma era la principal, sino el hecho de que puede determinarse con la base del idioma nacional. En la vida de Tsvetaeva se alternaron y combinaron pasatiempos en diferentes países. Así, a principios de 1915, Tsvetaeva recuerda sus raíces polacas, escribiendo: en el arte de mentir de mis bisabuelas polacas, la sangre se ha manifestado. Pero la poeta también se sintió atraída por países lejanos, como los que con los que no estaba conectada por lazos familiares conocidos por ella. Uno de esos países era España. Al principio del siglo XX, los motivos españoles son frecuentes en la poesía rusa. Está reconocida la influencia de la cultura francesa sobre la imaginería española en Rusia de este periodo. Los personajes más recurrentes son Don Juan y Carmen. En el caso de Carmen está clara la influencia de francesa debido a que es fruto de Prosper Mérimée y posterior ópera de Georges Bizet. En caso de Don Juan, en ruso su nombre se pronuncia a la manera francesa, Don Juan, en vez de Don Juan, que sería la transcripción más cercana al español. Uno de los rasgos de la literatura del siglo de plata en Rusia fue el conocer al otro, historia, cultura, mentalidad, a través del yo artístico propio. De esta manera, con el ejemplo de Don Juan se puede ver las diferentes interpretaciones de esta imagen en los poetas como Balmont, Briusov, Blok, Gumilev, Severianin o la misma Tsvetaeva. El más representativo de todos sería Constantin Balmont. Balmont usaba los eternos símbolos de Don Juan y Don Quijote, convirtiéndolos en sus propios símbolos, lo cual va a ser característico también para los poetas posteriores como Blok o Akhmatova. Así, Balmont mezcla la imagen de Don Juan con la imagen de conquistador y lo interpreta como conquistador de almas y de los mundos interiores de las mujeres. En esta imagen, Balmont combina la idea del pasado, de la historia de la humanidad con el futuro y los mundos nuevos. La imagen de Don Quijote aparece más tarde, en los años 20, cuando a Balmont le va a interesar más la imagen del profeta de valores morales que resucita los ideales del pasado. Vera Polilova destaca el papel importante de Constantin Balmont en la recepción de la literatura española en Rusia del primer tercio del siglo XX, y anota que para este periodo histórico el lector ruso conocía principalmente al Quijote, quedándose las demás obras de la literatura española en la periferia. Constantin Balmont y Boris Yerjó han sido las figuras claves para la difusión de la literatura española. Balmont se conocía por su afán por la literatura y cultura española. Dominaba español, estuvo en España. Este último hecho es relevante debido a que España a menudo atraía la atención de los escritores rusos que nunca la han visitado, como fue el caso de Pushkin, Dostoyevsky o Tolstoy. Balmont hizo traducciones del español al ruso de los autores clásicos como Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina o José de Espronceda, y se interesaba por la obra de los poetas místicos del siglo XVI. Los investigadores destacan la relación con Balmont y los elementos españoles, principalmente con base al poema dedicatorio que escribió Tsvetaeva en 1919, donde aparece la imagen de Hidalgo. Sin embargo, teniendo en cuenta la amistad de Marina Tsvetaeva con Balmont, la influencia no se limitaría solo con este texto. En este trabajo pretendemos realizar la revisión completa de los motivos españoles en la obra literaria de Marina Tsvetaeva, influenciados por Constantin Balmont, así como identificar sus fuentes colaterales históricas, biográficas y literarias. Uno de los poemas tempranos de Tsvetaeva que no ha entrado en las recopilaciones de la autora, Se despertó la calle, termina con una perífrasis de la fórmula de Pedro Calderón de la Barca, que, que también titula su obra famosa, La vida es sueño. Eh, sí, dice, perdón, dice, dormir olvidarse con un pensamiento feliz, que la vida la soñamos y esto es un sueño, dice el texto de Tsvetaeva.
En ruso, este drama ha salido en la traducción de Balmont en 1902 y es posible que estas traducciones las tenía Marina Tsvetaeva cuando empezó a estudiar español. Los versos de Tsvetaeva se parecen al famoso monólogo de Segismundo que tenemos aquí a la derecha, que tradujo Balmont. Abajo está la traducción y arriba pues la estrofa que se conoce muy bien por los españoles. Eh, no podemos afirmar 100% que Tsvetaeva ya ha leído a Calderón. Esta fórmula de la vida y sueño, Tsvetaeva la podía ver en muchos sitios, pero probablemente ella sí ha visto el libro de Balmont, que salió en 1900, y uno de los capítulos de este libro, El país de poca voluntad, tenía epígrafe de Calderón, Verduga es mi pensamiento. Y el poema El herido, que tenemos aquí en la diapositiva, dice: me doy cuenta de que la mirada tiene el pecado y la oscuridad, y los pantanos el cielo azul. Existe solo el pensamiento, el mar fantasmal. Siento que esta vida es sueño. Quería comentar que las traducciones que presentamos en estas diapositivas las hemos realizado nosotros y, bueno, son traducciones literales. Por eso no se mantiene la métrica original. Tsvetaeva reconoce que cuando tenía 15 años, es decir, en 1907-1908, estaba muy atraída por Balmont como escritor. Al mismo tiempo se escribe el poema que hemos visto antes, Se despertó la calle. Más tarde es posible que Tsvetaeva ha podido ver la representación de La vida y sueño de Calderón en el Teatro de Taírov a finales de 1914, o por lo menos escuchar sobre esta. Hacia el año 1918 sí tenemos una prueba de que conoce de dónde proviene la fórmula, el verso La vida es sueño. Ella apunta: hay un libro infantil, Todo es posible en un sueño, y también en Calderón, La vida es sueño. Y un inglés encantador ha escrito: me acuesto exclusivamente para ver los sueños. También el tema de los sueños representa un papel importante en la obra de Tsvetaeva y vemos que en sus principios, porque uno de los primeros textos que escribe ya trata este tema y parece que está influenciado por Pedro Calderón de la Barca a través de la traducción que realiza Constantin Balmont. En esta anotación podemos ver que el nombre del clásico español es un contexto actual para Tsvetaeva y también anotamos que en este momento ella escribe varias piezas teatrales, por lo tanto es posible que justo en 1918 y los años posteriores, cuando trabaja sobre sus propios dramas, se interesa por la obra de Calderón. Después pasamos al siguiente texto. En el primer libro de Tsvetaeva, El álbum de la tarde, bajo el número 13 aparece el poema Una pequeña elfo en la sala. Está dedicado a Anna Kalin, la amiga de escuela de Tsvetaeva. Y este poema termina con el siguiente verso. Y en el crepúsculo del invierno creíamos en el poder de la única de la extraña princesa Anita. La hermana de Tsvetaeva, Anastasia, dice que este poema fue escrito en 1908 después de escuchar La danza de Anitra, de la suite de Grieg Bergyunt. Anitra es la hija del líder de los beduinos. De esta manera, su amiga Anna Kalin se proyecta sobre la imagen de la princesa del sur, pero Tsvetaeva la convierte en una española, utilizando el sufijo diminutivo español ita, ¿no? Anita. Es de destacar que también Balmont tiene un poema donde utiliza este nombre. Escribe así: no a una joven del norte, no a una ninfa helada, insinuamente le repetía, Anita adorada. Y en el original, como podemos observar, Anita adorada aparece en el idioma castellano.
Este contexto es probablemente relevante y observamos la influencia de Balmont sobre la imagen en el poema. Pasamos a los siguientes textos. Una de las imágenes frecuentes en la obra de Tsvetaeva, de las imágenes españolas, es la imagen de Don Juan. Por supuesto, hay muchísimas fuentes para la imagen de Don Juan. Tsvetaeva absorbe diferentes versiones y crea su propia versión. Como anotamos al principio de nuestra ponencia, era muy frecuente en la literatura rusa de esta época, pues, prestar las imágenes eternas y personalizarlas, darles contextos propios. En cuanto a Don Juan, para el Don Juan de Tsvetaeva no es tanto un seductor, sino un caballero valiente. También lo demuestra que va vestido de capa y espada. Y aquí es relevante que en el texto de Balmont, uno de los textos de Balmont, aparece también Don Juan como vestido con espada. Aunque más tarde también en diferentes obras teatrales, Tsvetaeva va a trabajar el lado más seductor de Don Juan, pero en esta etapa todavía le es importante que sea un caballero. Hay un ciclo que está dedicado a Don Juan en la obra de Tsvetaeva y es curioso lo que destacan los investigadores que Tsvetaeva lo trae a Rusia, ¿no? Don Juan en Rusia habla con la protagonista del poema, una muchacha. Y podemos ver que es una de las primeras veces cuando Don Juan aparece en Rusia, pero hay un texto de Balmont donde podemos percibir esta idea de que el poema que se llama Don Juan y precisamente aquí habla sobre otro contexto donde aparecen las mujeres rusas. Y dice así el poema de Balmont. Me acordé de la estepa, veo detrás de la niebla, a casa el jardín, una sala de baile elegante, donde con el mismo engaño dulce y sentido, yo encendía las miradas de las mujeres rusas. A la llamada del amor, en la casa de una bella duquesa, entré silenciosa cual un ladrón. Ella esperaba y me espera hasta ahora. Seguimos. Luego, a partir de 1925, Tsvetaeva va a escribir varias cartas mencionando a Don Juan. Y el 25 de febrero de 1925, en una de las cartas a Kolbasina Chernova, Tsvetaeva describe así uno de los siguientes amores de Balmont. Dice, y el pensamiento consiguiente, si Don Juan fuera profundo, podría amar a todas, porque Don Juan es ridículo, o este trágico a todos, la tragedia de amarlo todo, es la ventaja exclusiva de las mujeres. Más tarde, ese mismo año, se menciona a Don Juan en anotaciones de la poeta y también en el contexto de Balmont. Dice, del no pensar a no significar, el camino poético de Balmont, la tragedia de amarlo todo, la comedia de amarlo todo. Don Juan es ridículo, un gallo en un corral de aves. Don Juan es una función. Estos mismos pensamientos aparecen también en la carta del 14 de febrero de 1925 a Boris Pasternak. Dice, no me imagino al demonio que ame o destruya 10 tamaras. ¿Alguna vez has pensado en la parte ridícula, penosa de Don Juan? Admirándolo no lo podría amar. Me sentiría incómodo de que después de mí se pueda amar a alguien más. Y este mismo tema se desarrolla también en otra carta a Kolbasina Chernova del 29 de febrero de 1925. Dice, si Don Juan fuera profundo, ¿podría amar a todas? ¿No sería este todas la consecuencia constante de la superficialidad? Es decir, ¿se podría amar a todas trágicamente? Aquí de nuevo tenemos a Balmont como ejemplo de Don Juan poético. Sin duda esto está motivado por su obra. Luego pasamos al año 1919. En este año, Tsvetaeva mantiene una relación muy cercana con Balmont, se ven muy a menudo, y es de destacar que justo en ese año, en sus anotaciones personales, hay muchísimas
anotaciones sobre algunas ideas que quiere escribir de origen español. También hay que destacar que este mismo año escribe la obra teatral La aventura, y en esta obra teatral aparecen tres personajes españoles. Junto con estos personajes españoles aparecen también pues, muchas realidades españolas como las mantillas, caballeros, hidalgo. En ruso no se traducen estas palabras, sino se transcriben tal cual. Y en la mayoría de los casos, los personajes españoles se autocaracterizan. Aquí tenemos un ejemplo, un extracto de la obra. Dice: juro por mi capa y por la espada de Hidalgo, excepto la espada, lo daré todo por una sola mirada. Y en este mismo año se escribe el famoso poema a Valmont, eh, que refleja el amor del poeta hacia España. Más tarde, en 1936, Tsvetaeva va a escribir sobre Valmont y pues también va a mencionar que Valmont fue traductor, y entre otras cosas va a mencionar que tradujo a las obras españolas como Cuatro tomas de Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina. Es ya información posterior, pero sin embargo demuestra que Tsvetaeva sí conocía, que tradujo Valmont y probablemente leía muchas de estas traducciones. Hablando del poema dedicado a Valmont, es de destacar que este poema está escrito con un troqueo de 4 pies que intenta imitar el octosílabo español. Y aquí hay dos fragmentos donde aparecen explícitamente los españoles. Dice: lujosamente y sin pasión se marchitan las rosas del nuestro sonrojar. Solo el jubón está más apretado, pasamos hambre como los españoles. Y más tarde dice: será nuestra respuesta a la entrada al paraíso debajo del almendrito. Zar, en el banquete del pueblo pasamos hambre como los hidalgos. El hidalgo más famoso de la literatura española es Don Quijote, eh, y bueno, también es de destacar que como contexto para el poema que hemos visto anteriormente es la anotación que hace Tsvetaeva en 1919. Dice: Valmont en un velo en la cama. Al lado está un plato con patatas fritas sobre los pozos de café. Yo traduje a Shelley Calderón. Solo queda morirse de hambre. Y bueno, en el mismo año, como la máxima curiosidad, aparece en las anotaciones de Tsvetaeva un verso de origen desconocido. Probablemente sea algún verso que haya hecho el mismo Valmont, pero no lo sabemos. Y aparece en español, y hasta la fecha es el único texto que Tsvetaeva apunta en la lengua castellana en toda su obra. Y el texto, bueno, un verso así como de broma. Me dice mi pecho que estoy cuerdo y lo hecho es hecho, pero no es derecho, ay de mí izquierdo. Más tarde, en 1924 y en 1937, tenemos ejemplos cuando Tsvetaeva apunta en sus diarios las coplas españolas traducidas por Valmont. Aquí hay una: no quiero que te vayas ni que te quedes, ni que me dejes sola ni que me lleves. A la izquierda tenemos la traducción de Valmont. El original de la otra copla que aparece en el relato de Sonichka no lo hemos podido localizar, pero aún así es importante que Tsvetaeva conocía estas traducciones. Y bueno, como conclusiones, hemos recorrido brevemente los momentos de la vida de Tsvetaeva y vimos la influencia de Constantin Balmont sobre sus textos españoles. Por un lado, son textos que tradujo Calderón de la literatura española. Por otro lado, también hay textos propios de Balmont de temática española que influyen a Tsvetaeva. Es de destacar que año 1919 es el año cuando más alusiones a Balmont en el contexto español encontramos en la obra de Tsvetaeva, y no menos importante es que en la vida posterior ella también menciona a Balmont eh, en diferentes contextos cuando aparecen imágenes españolas. Por lo tanto, la figura de Constantin Balmont, aunque tuviera sus altibajos, pues va vinculada con la línea española en la obra de Marina Tsvetaeva. Muchísimas gracias por su atención.